En una entrevista concedida a la cadena internacional CNN, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se refirió a las acciones que el gobierno está tomando con respecto a la caravana de migrantes centroamericana, integrada en su mayoría por cientos de hondureños que buscan llegar a Estados Unidos. En comunicación con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asegura que líderes de América del Sur utilizan fondos para financiar la movilización. Hernández dijo en la entrevista a CNN que los líderes de esta movilización ya fueron identificados y ahora sigue una investigación técnica científica para que estas personas sean procesadas. Grupos radicales son los promotores de esta caravana. ¿Quiénes son? Esos grupos radicales, Elvin, están en sus propias redes sociales. No sé si ya habrán borrado la información, pero está ya documentado. Cuando ellos salen expresando que le van a dar la facilidad de transporte y que le van a conseguir este tipo de documentos en otros países. ¿Qué ocurre después? Cuando se llega a Guatemala, lo que ocurre es que ya comienzan a participar inclusive personas que están en la caravana, dan entrevista a medios de comunicación y luego se identifican en los archivos de países de tránsito como que en el 2015 fueron detenidos por extorsionar a migrantes. Ahí está la evidencia, pero repito, ¿tienen los nombres hay ustedes? Que pasar de esa información a la investigación para judicializar. El equipo que fue a Washington de parte de mi gobierno fue también a decirles: tenemos que actuar y tenemos que actuar persiguiendo a quienes han sido responsables de esta tragedia. Porque en este momento, en el call center que tenemos, en la Cancillería, han llamado más de 40 personas que no saben dónde están sus parientes que se fueron en la caravana. Los que han regresado manifiestan cómo las madres o padres perdieron a sus hijos, algunos por un rato y otros no se sabe si los encontraron. El fallecimiento de personas, usar a niños en sillas de ruedas, niños discapacitados, madres que recién acababan de dar a luz, adultos mayores como escudo humano para poder pasar de manera violenta y abrupta de un lugar a otro, eso realmente no puede permitirse. Y además, la ley hondureña y los convenios internacionales califican todas estas acciones dentro de lo que es el tráfico de personas. Entonces, repito, hay que pasar de las palabras a los hechos. Hacia ese delito van ustedes, las investigaciones para proceder contra estas personas. Recuerde que en este caso de Honduras, el Ministerio Público es el encargado de terminar de investigar y de ver la tipificación del delito para después llevarlo a los tribunales. Pero como esto se fue dando en etapas, mucha de la información puede venir de otros países. Quizás alguien participó aquí de una manera, al pasar por la frontera de otra, al llegar a Guatemala de otra, ahorita en México puede estar participando de otra forma. Toda esa información ayuda en la investigación para poder judicializar. El presidente mantuvo su posición, asegurando que son varios líderes de grupos radicales los que, a base de engaños, convencieron a estos hondureños de abandonar el país. Una misiva del gobierno está en Washington para que haga una investigación exhaustiva, con una advertencia a los coyotes modernos. Mandé una misión a Washington. Mientras estamos hablando, están terminando allá las reuniones al más alto nivel con la gente encargada de lo que es el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, lo que es la Secretaría del señor, donde está el señor Pompeo dirigiendo, la gente que está a nivel del hemisferio occidental y también del Consejo de Seguridad Nacional, para que de una vez por todas se investigue científicamente y técnicamente y se lleve a la justicia a todo el que ha participado. ¿Esta delegación suya iba con pruebas
a Estados Unidos? Hay información que se ha venido compartiendo desde el primer día entre Guatemala, Honduras, Estados Unidos, México, y ellos tienen también información. Entonces, por tanto, no contaminemos los procesos, sino que se continúe con lo que es una información técnica, científica, y se judicialice. Yo le vuelvo a repetir lo que dije en una reunión privada. Y ya lo advertí a quienes estuvieron ahí que lo iba a decir públicamente. Si creen que se va a detener esto sin llevar a la justicia a los que abusan de las personas haciendo tráfico de personas, están equivocados. Porque si hay impunidad, van a seguir abusando como se ha abusado en esta ocasión. Hernández dijo que Honduras detectó 5 ciudadanos sirios en el país, por lo que no se descarta haya infiltrados en la caravana. Vamos a ver, Elvin. Hace unos meses, Honduras detectó 5 ciudadanos de origen sirio, después de haber pasado por 5 países diferentes, con pasaportes de otros países que eran falsificados. Solo para darle un dato, y lo trabajamos con las más altas autoridades de Estados Unidos. En esta ocasión, si usted hace una encuesta y va a conversar con cada uno de los que están en México caminando, se va a dar cuenta que hay nacionalidades diversas. Por Honduras han pasado de África, han pasado extracontinentales, como le llama la gente de migración, del Caribe y también de Sudamérica. Pero Centroamérica ha sido por casi 4, 5 décadas una región de donde salen muchos migrantes. La particularidad de ahora es que no se fueron en silencio por las diferentes rutas que se van, sino que se fueron por motivaciones políticas de inicio, y después empezaron a participar también estos otros grupos que tradicionalmente participan. Una u otra, a mi criterio, califica dentro del tráfico ilícito de personas. De tal manera que ahora México está diciendo que es una caravana multinacional. Yo le voy a decir a mi equipo que le pase a usted una información donde en Ocotepec está un ciudadano, no sé de qué país, no habla español, o medio habla español, es obviamente con otra lengua, pero ahí estuvo. Y por aquí también se ha incrementado el paso de personas de otros países que no son de Centroamérica, que normalmente no pasaban en esos números y que ahora están pasando. ¿Qué pasó con estos 5 personas que detectaron? Esas personas se procesaron la información, sus abogados actuaron y también se trabajó con Estados Unidos, con el Departamento de Homeland Security. Hasta ahí puedo decir. En cuanto a la ayuda que Estados Unidos da al país, Hernández recordó que los parámetros del Plan Alianza para la Prosperidad están más que claros. Por cada dólar que Estados Unidos invierte en Honduras, el gobierno apoya el doble. Pues dependerá. Algunas instituciones reciben 0, otras instituciones reciben algunas cantidades, diría yo, relativamente importantes, pero se lo voy a poner así. En las tareas del plan de la Alianza para la Prosperidad diseñamos que por cada dólar que iba a poner Estados Unidos, nosotros íbamos a invertir 4. Nosotros hemos venido invirtiendo los 4 dólares. Estados Unidos, cada vez los últimos 3 años, ha ido reduciendo esa ayuda que la canaliza a través de sus propias agencias, aquí. O sea, no es dinero que viene al gobierno. Yo se lo resumo así. Yo decía que lo importante de la Alianza para la Prosperidad, más que el dinero, era el mensaje de que entendíamos que la responsabilidad era compartida, aunque diferenciada. 2014, cuando se dio la crisis de los niños, recuerda, que empezamos con esto de la Alianza para la Prosperidad, el principal factor de expulsión de migrantes en Honduras era la violencia. Ahora pasó a tercer lugar. Ahora es un tema económico, entre las necesidades que la gente tiene. ¿Por qué es así? Y tenemos que trabajar en conjunto en eso. Y ese ha sido mi llamado, y eso es lo que ahora también estamos preparando ya con lo que va a ser el nuevo gobierno mexicano.
El principal flagelo es la pobreza y la falta de oportunidades. ¿Qué hace el gobierno y cuáles serán las acciones a tomar con los retornados? Cuestiona Elvin Sandoval, periodista de CNN, al mandatario. Miren, tenemos por primera vez desde el 2014 una política de atención al migrante retornado. Eso no existía antes. Tenemos 3 centros de recepción. Un centro para niños en Medina, San Pedro Sula, que le llamamos el Centro Belén. Tenemos también el centro de Omoa, que ese a propósito es un bien incautado, una casa de un supuesto narcotraficante a quienes se les incautó, y la acondicionamos para poder recibir a los que vienen vía Corinto, vía terrestre, desde México. Y los que vienen vía aérea los recibimos ahí en La Lima. Pero también se les da el apoyo para que lleguen hasta sus casas y en muchos casos, cuando la gente así lo permite, se les da el espacio de ser beneficiarios de programas de microempresas, de emprendimientos, también el programa Vida Mejor. Y ahora, después de haberlo conversado durante varios meses con los alcaldes, hemos ya oficializado el trabajo a través de los alcaldes, repotenciando los centros de retornados, que son 15 en el país, y también tener esa política en cada municipio. Una inversión de casi 615 millones de lempiras lo vamos a hacer a través de los gobiernos locales, con 5.500 empleos temporales para poderles apoyar y de esa manera pasar al ciclo ya de acceso a crédito para que coloquen sus propios emprendimientos, sea en el campo, sea en la ciudad. Y también estamos hablando ya con la banca y estoy esperando que el Congreso me apruebe ya un acceso a más recursos que estaban programados a través de cooperativas, a través de organizaciones privadas de desarrollo, a través de cajas rurales, que en Honduras, para los que no lo conocen, son sistemas de crédito solidario en las aldeas. El caudillo tiró flecha a quien desde un inicio encabezó la movilización y hoy se lava las manos. Normalmente uno de los que siempre ha promovido esta caravana, que él mismo salió diciendo, decía que en el pasado, que se habían dado creo en abril, que él ayudaba, podía promover un acompañamiento, pero en esta ocasión salió más visible y lo planteó desde el punto de vista político. Y así lo acompañaron otros líderes políticos de ese grupo radical. ¿Le sorprendió esto? Afinidades. Cuando aparece de esa manera, claro que es algo que no es común. Porque le dicen a la gente, véngase con nosotros, le vamos a dar los buses, le vamos a dar el transporte, se le va a gestionar la visa humanitaria, usted no se preocupe por comida, que al ir en grupo usted no va a pagar ningún coyote, y entonces se va haciendo una masa que nunca la habíamos visto. Ese es el tema. Reacción tarde del gobierno ante el éxodo, el talón de Aquiles, dijo Sandoval. El mismo día que ya se vio el grupo movilizándose de San Pedro Sula hasta la ciudad de Santa Rosa de Copán, desde ese mismo día se activó ya la Dirección de Protección a la Niñez y a la Familia y se instalaron junto a Migración en la aduana de Aguacaliente. Y así logramos que muchos niños que iban sin la autorización de su respectivo padre o madre no pasaran. Pero ¿qué ocurrió? Al siguiente día, mientras estaban haciendo la fila en la migración hondureña, otros se encargaron de colocar a los niños con discapacidad, a los niños con síndrome de Down, a los adultos mayores, enfrente como escudo. Y entonces provocaron la violencia para pasar abruptamente, no solo la frontera de Honduras, sino que también la de Guatemala. En cuanto a seguridad de frontera, la debilidad se nota. Al salir la caravana, la violencia primó, ya que la Fuerza Maya Chortí no ha cumplido su trabajo. Únicamente su apogeo duró 2 meses, cuestiona Sandoval. De manera, porque sea una operación más allá de lo normal. Pero ustedes habían, por ejemplo, el 2016, perdón que lo interrumpa, policías. El 2016 habían creado la Fuerza de Tarea Trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, que solo estuvo como 2 meses en la frontera. Eso nos ha permitido captura de mareros,
Por en ejemplo, 2015 tenían la fuerza élite de los Tigres también. Líderes de mareros los hemos capturado porque El Salvador nos avisa y porque está esa fuerza en la frontera. Y también hemos defendido a nuestros compatriotas de extorsión, de asalto, porque se han movilizado los mareros de El Salvador a la frontera. Y muchos narcotraficantes que han estado acostumbrados también al tráfico de personas se han detenido de Honduras, se le pasa la información a Guatemala. Y de Guatemala también a Honduras. Por eso es que hemos tenido éxito en el caso más notorio de la detención de estos 5 sirios, con pasaportes que eran falsificados. Y de esa información le puedo dar yo cantidades de casos de la cooperación con estos otros 2 países. Al establecer el dato de cuántos migrantes se han ido, Hernández dio cifras. Dijo que al menos 4.353 son los que han salido. De ellos, 1.388 pasaron por la aduana de El Florido, 2.965 por el punto fronterizo de Agua Caliente y Corinto. Mientras tanto, al cuestionarle sobre cuántos son los hondureños que han pedido asilo en México, dijo desconocer las cifras, ya que el embajador Alden Rivera está trabajando en ello. Para HCH Noticias les informó Mariela Arteaga.